Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, el romance y, por supuesto, el chisme más jugoso. Estoy encantada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos míos, nos adentraremos en un momento épico, un momento que hizo temblar los cimientos de Internet, un momento que todavía resuena en los corazones de miles de fans. Hoy vamos a hablar del romántico gesto que enloqueció a todos, el gesto que demostró una vez más, que el amor, la pasión y la química en la pantalla pueden trascender y convertirse en algo real y tangible. Sí, amigos, hoy vamos a hablar del momento en que Kerem Bürsin, nuestro adorado Kerem Bürsin, le dijo mi amor a Hande Erçel. ¡Ay, ay, ay, qué momento! ¿Están listos para revivirlo, analizarlo y, por supuesto, fangirlear como locos? Porque yo sí. Así que pónganse cómodos, preparen sus corazones y sus palomitas de maíz, porque este vídeo va a estar lleno de detalles, emociones y mucho, mucho amor. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de romanticismo, quiero hacer una pequeña pausa para decirles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis, y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se lo pueden perder. Ahora sí, a darle. El universo de las series turcas es, sin lugar a dudas, un universo mágico. Nos enganchamos a ellas por las tramas apasionantes, los paisajes hermosos, la moda, pero sobre todo por las parejas que nos enamoran. Y en ese sentido, la serie Love is in the Air fue un verdadero fenómeno. La historia de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente, nos cautivó a todos. La química entre ellos era innegable, palpable, casi se podía oler. Era una conexión que trascendía la pantalla, que se filtraba a través de nuestros dispositivos y nos hacía suspirar, reír y, en ocasiones, hasta llorar. Desde el principio veíamos esa chispa, esa tensión sexual que se manifestaba a través de miradas cómplices, diálogos llenos de sarcasmo y, por supuesto, escenas que nos dejaban sin aliento. La manera en que se miraban, la forma en que se tocaban, la intensidad de sus interpretaciones. Todo apuntaba a una conexión especial, a una química que iba más allá de la mera profesionalidad. Era algo que podías sentir, algo que te atraía como un imán. Pero lo que empezó como una historia de ficción, poco a poco se transformó en algo más. Los rumores de un romance en la vida real empezaron a circular, y con cada foto, con cada vídeo detrás de cámaras, con cada interacción en las redes sociales, la sospecha se hacía más y más fuerte. Veíamos fotos de ellos juntos fuera del set, compartiendo risas y miradas que parecían confirmar lo que todos anhelábamos. Los comentarios de los fans se multiplicaban, las especulaciones crecían y el deseo de que esta pareja fuera real se hacía más intenso. Y entonces llegó el momento. El momento que selló el destino de muchos fans, el momento en que Kerem Bürsin, en público, le dedicó ese mi amor a Hande. ¿Cómo, cuándo, dónde? Prepárense porque vamos a revivirlo juntos. Este momento épico ocurrió ni más ni menos que durante una entrevista, si mal no recuerdo. Estaban hablando sobre la serie, sobre el éxito arrollador que estaban teniendo, sobre la química que había entre ellos. Y en medio de esa conversación, Kerem, con esa voz grave y seductora que tanto nos gusta, miró a Hande, la miró a los ojos y le dijo: mi amor. Imagínense la escena. Las luces, las cámaras, la tensión en el aire. Y de repente esa declaración inesperada, directa y llena de cariño. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron. Los titulares de las revistas digitales y físicas gritaron a los cuatro vientos: confirmado. Hande y Kerem, amor en la vida real. El gesto en sí mismo era algo simple, pero cargado de un significado enorme. Era una declaración, una confirmación, una señal clara de que lo que veíamos en la pantalla se estaba trasladando a la vida real. Era la prueba irrefutable de que la magia que sentíamos al ver a Eda y Serkan juntos se extendía también fuera del set. Y honestamente, ¿quién no se emocionó? ¿Quién no sintió un cosquilleo en el estómago? ¿Quién no pensó, por fin, son reales?
Era el sueño de muchos hecho realidad. Analicemos un poco este momento desde diferentes perspectivas, porque aquí hay mucho jugo para exprimir. Primero, la espontaneidad. La forma en que Kerem lo dijo sin pensarlo, sin planearlo, fue lo que lo hizo tan auténtico y conmovedor. Fue un momento genuino, un reflejo de sus sentimientos reales. No fue un guión, no fue un papel, fue Kerem hablando desde el corazón. Fue un momento robado, una instantánea de su verdadera emoción. No hubo filtros, no hubo poses, solo la verdad. Y esa verdad, amigos, es lo que nos conquistó. Segundo, la mirada. La mirada que Kerem le dedicó a Hande mientras le decía, mi amor, era, wow. Esas miradas son las que enamoran, las que te hacen creer en el amor verdadero. Era una mirada llena de cariño, de admiración, de complicidad. Podías ver la conexión que va más allá de la amistad, la conexión que se siente cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Era una mirada que transmitía un universo de sentimientos, una mirada que decía más que 1000 palabras. Era una mirada que hablaba de respeto, de cariño y sobre todo, de amor. Tercero, la reacción de Hande. Y aquí, debo decir, Hande también es una maestra. Su reacción, su sonrisa, su rubor. Todo fue perfecto. Fue la respuesta a la declaración de Kerem, la confirmación de que el sentimiento era mutuo. Su reacción fue la de una mujer enamorada, la de una mujer feliz. Fue un momento de pura complicidad, de conexión instantánea. Era la respuesta a la pregunta que todos nos hacíamos, la confirmación de que lo que veíamos en la pantalla era real, tangible y maravilloso. Este momento, amigos, no solo fue especial para los fans, sino que también marcó un antes y un después en la relación de Kerem y Hande. Después de ese mi amor, las muestras de cariño, las fotos juntos, las declaraciones públicas se hicieron más frecuentes, más abiertas, más naturales. Ya no se escondían, ya no tenían miedo de mostrar su amor al mundo. Se les veía disfrutando juntos, compartiendo momentos especiales, demostrando que su amor era real y auténtico. Y nosotros, los fans, éramos testigos de excepción de esta hermosa historia. Éramos cómplices de su felicidad. Ahora hablemos de la importancia de este gesto en el contexto de la fama y la exposición mediática. En el mundo del espectáculo, los romances a menudo son objeto de especulación y rumores. Los actores y actrices, especialmente aquellos que trabajan juntos, son constantemente bombardeados con preguntas sobre su vida personal. Los paparazzis acechan, las revistas de chismes se nutren de rumores y las redes sociales amplifican cualquier detalle. Por lo tanto, un gesto como el de Kerem, una declaración tan clara y directa, rompió con la tradición de esconderse o de dar respuestas ambiguas. Kerem, con esa frase, decidió ser transparente, decidió compartir su amor con el mundo. Decidió ser honesto con sus sentimientos y no esconderse. Y eso honestamente se agradece. Fue un acto de valentía, una demostración de autenticidad. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que este momento tuvo en la serie. Para los fans de Love is in the Air, la relación de Kerem y Hande en la vida real solo hizo que la serie fuera más atractiva. Ver a Eda y Serkan enamorados en la pantalla, y saber que esos sentimientos eran reales, que esa química era auténtica, hizo que la experiencia de ver la serie fuera aún más especial. Nos hacía sentir que estábamos presenciando algo único, algo mágico. Sabíamos que cada gesto, cada mirada, cada beso tenía una base real, una conexión profunda que iba más allá de la ficción. Nos sentíamos parte de su historia, parte de su amor. Pero, ¿qué pasó después de ese mi amor? ¿Qué sucedió con la relación de Kerem y Hande? Bueno, como todos sabemos, su amor fue un torbellino. Tuvieron sus momentos de felicidad, sus viajes románticos, sus proyectos juntos. Compartieron su vida, sus sueños y sus logros. Se apoyaron mutuamente, se convirtieron en compañeros de vida y en cómplices. Pero lamentablemente, como sucede en muchas historias de amor, también tuvieron sus altibajos. Las agendas apretadas, la presión mediática y las diferentes circunstancias de la vida pudieron haber afectado su relación. Al final, decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un golpe para muchos, pero la vida continúa y el amor, a veces, se transforma. Y aunque la relación llegó a su fin, el recuerdo de ese mi amor sigue vivo en la memoria de los fans. Sigue siendo un símbolo de amor, de pasión,
de esa chispa que surge entre dos personas y que a veces traspasa la pantalla y se convierte en realidad. Es un recordatorio de que la magia existe, de que el amor puede ser real y de que a veces la ficción y la realidad se entrelazan de una manera hermosa. Es un recordatorio de la intensidad y la belleza de ese amor, que aunque terminó, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Ahora quiero abrir un pequeño paréntesis para hablar de algo importante: el respeto. Como fans, es natural que nos encariñemos con las parejas de celebridades, que sintamos que conocemos a esas personas y que nos preocupemos por ellas. Es normal que nos emocionemos con sus logros y que nos entristezcamos con sus desafíos. Sin embargo, es crucial recordar que ellos son personas real. Es con sentimientos, con vidas privadas. Debemos respetar sus decisiones, su privacidad y sus sentimientos, independientemente de lo que pase en sus relaciones. La vida de los famosos no nos pertenece y debemos respetar sus decisiones y su derecho a la privacidad. Volviendo al tema principal, el Mi amor de Kerem Bürsin a Hande Erçel es un momento icónico, un momento que quedará grabado en la historia de las series turcas y en el corazón de todos sus fans. Es un recordatorio de que el amor puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, y que a veces los sueños se hacen realidad. Es un recordatorio de la fugacidad del amor y de la importancia de disfrutar cada instante. Este gesto, esta simple frase nos enseñó que la magia existe, que el amor puede ser real y que a veces la ficción y la realidad se entrelazan de una manera hermosa. Es un recordatorio de que la felicidad puede encontrarse en los lugares más inesperados. Es un testimonio de la conexión que pueden tener dos personas, una conexión que trasciende las barreras y se convierte en una historia que contar. Así que, para resumir, el momento en que Kerem Bürsin le dijo «mi amor» a Hande Erçel fue mucho más que una simple frase. Fue una declaración de amor, una confirmación de un romance que había cautivado a millones de personas, y un gesto que demostró que la magia del amor puede ser real, incluso en el mundo de las celebridades. Fue un momento que nos hizo creer en el poder del amor, en la importancia de la autenticidad y en la belleza de la conexión humana. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado reviviendo este momento conmigo y que hayan sentido la emoción que yo sentí al prepararlo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo, por su cariño y por su pasión por el mundo del entretenimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad y por compartir su amor por estas historias. Y como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de este momento? ¿Se emocionaron tanto como yo? ¿Qué es lo que más recuerdan de ese día? ¿Cuál fue su reacción al escuchar «mi amor»? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Quiero leerlos. Compartan sus pensamientos, sus anécdotas y sus sentimientos en la sección de comentarios. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un gran like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes y análisis. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Compartan, comenten y suscríbanse. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.